my heart stays true, and every smile you give, your love it shines right through. And in this moment, I'll make it last, make it last. I'll take my time and make it last. And as the present becomes the past, I'll do my best to make it last. De manera muy ejecutiva quisiera yo evitar o solicitar la dispensa de la lectura de las semblanzas, puesto que se trata de una mesa muy sólida de personajes ampliamente reconocidos en el sector turístico, y baste decir que nos acompañan el gobernador del estado de Quintana Roo, al mismo tiempo presidente de la Comisión de Turismo de la CONAGO, el señor Roberto Borge Ángulo. Bienvenido, señor gobernador. El licenciado Óscar Espinosa Villarreal, exsecretario de Turismo y consultor especializado también en la materia. El licenciado Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo del Gobierno del Distrito Federal, también con una muy amplia trayectoria en el sector turístico, empresarial, académico. El licenciado Alejandro Sosaya, CEO de Apple Leisure Group. Bienvenido, Alex. Y nos hace el favor de moderar esta que es la segunda parte de la presentación de las 10 propuestas clave para la próxima década, el periodista Alejandro Cacho. Gracias. Olvidé tal vez presentar a otro experto en turismo que año con año nos ha acompañado desde su primera edición, académico y desde luego investigador profundo de la materia, autor de innumerables obras, el licenciado Francisco Madrid Flores. Maestro Paco Madrid, gracias. Adelante, Alejandro. Gracias, buenas tardes a todos, bienvenidos. Me da mucho gusto estar en este panel con gente tan interesante que tanto tiene que aportar a esta industria que nos reúne a todos y que es fundamental para el desarrollo de este país. Comenzamos escuchando ni más ni menos que a un personaje de gran talla, exsecretario de Turismo, gran exsecretario de Turismo, Óscar Espinosa Villarreal. Pues muchas gracias, Alejandro. Yo quisiera iniciar por agradecerle a Fernando Martí, a nombre de todo el sector turístico, el hecho de que siga organizando estos eventos y que ahora pretenda darle el carácter de permanente al foro. Especialmente agradecerte, Fernando, la oportunidad de convivir con este panel de gente muy distinguida y bueno, pues el enorme honor que representa estar con el señor gobernador de Quintana Roo en él. Muchas gracias. Bueno, en este mismo país en donde vemos estos hoteles, este lujo, estos bikinis tentadores, estos cocos con ginebra, bueno, en este mismo país resulta que tenemos 12 millones de personas que viven en pobreza extrema, que tenemos 40 millones de personas que viven en lo que se llama pobreza moderada, 6,5 millones de personas viven aún hoy en día, increíblemente, en casas con piso de tierra, y 3,5 millones viven en casas que tienen techos de cartón. El 15% de los niños, como los nietos de algunos de nosotros o los hijos de otros, el 15% entre 5 y 14 años padecen de desnutrición. Y bueno, de 2001 a 2010, 85,000 personas murieron de hambre en México. Yo sé que es medio anticlimático el hablar de estos temas, pero siento que hay que hacerlo, porque curiosamente esta realidad del turismo y lo que implica y lo que encierra y esos enormes atractivos pueden ser un arma poderosísima para terminar con las otras realidades que tanto lastiman a un país como el nuestro. Voy a hablar en dos vertientes de la pobreza. Por un lado, aquella extrema, aquella que existe en las comunidades rurales marginadas, y por otro lado, la que persiste aún cuando se desarrollan destinos como este en el que nos encontramos el día de hoy.
Ciertamente, la única solución de fondo para el problema de la pobreza de una y otra es el crecimiento económico, y el crecimiento económico que produzca empleos, empleos permanentes, sustentables. Y ese crecimiento económico en un país como el nuestro, desgraciadamente, no podemos financiarlo solamente con el ahorro que tenemos, precisamente porque somos un país pobre. Tenemos que ir por el ahorro de otros, por el ahorro excedente de otros países, y hay varias formas, no hay muchas, pero hay varias muy útiles y que en México utilizamos bastante bien. Por un lado, las exportaciones. Cuando en aquel entonces yo trabajaba en el gobierno del presidente Salinas y buscábamos el Tratado de Libre Comercio, a veces era difícil entender por qué era tan importante. La realidad es que era muy importante porque nos iba a abrir mercados grandes y podríamos exportar. Otro elemento importante para atraer el ahorro que sobra en otros lados, pues es abrirnos a la inversión externa, como lo hemos hecho aquí con los inversionistas de otros países que invierten en la Riviera Maya, por ejemplo. Una tercera, curiosamente, quizás no quisiéramos que fuera ella, pero existe, es la de las remesas de nuestros paisanos que se van a trabajar fuera y nos envían dinero todos los meses. Y otra muy importante es la del turismo. Así nos traemos el ahorro que a otros les sobra y que a nosotros nos falta. Y ciertamente ese ahorro que viene expresado en turismo puede ser muy benéfico precisamente para las comunidades más marginadas. Baste decir, por ejemplo, que el 46% de las llegadas internacionales a países se dio a países en desarrollo. Baste decir que en muchos países en desarrollo, en muchos, llega a ser hasta del 25% el impacto que el turismo tiene para ellos, y baste decir también que en muchos de estos países en desarrollo es la primera o segunda exportación, la primera o segunda fuente de divisas. Ciertamente, curiosamente, también resulta que en las zonas rurales más marginadas se presentan una gran cantidad de atractivos que tienen que ver con la naturaleza, que tienen que ver con las costumbres indígenas, que tienen que ver con la gastronomía, y esto genera una sinergia muy interesante para poder desarrollar proyectos muy importantes. Quizá por todo ello, la Organización Mundial de Turismo haya decidido, cuando se establecieron las metas del milenio, el idear un programa que se llama Sustainable Tourism Eliminating Poverty, turismo sustentable para eliminar pobreza, en el cual específicamente con proyectos muy concretos, 100 registrados hasta ahora en diferentes países del mundo, se está demostrando cómo de manera muy ágil, muy veloz, se puede poner a trabajar el turismo para transformar la vida de comunidades rurales completas. Y en ese aspecto, basta decir, por ejemplo, que ya hay proyectos de guías de turistas en África, proyectos de rápidos en los ríos de ciertos otros lugares, y uno que otro proyecto que México ha registrado en ello. Quizá por eso, y pensando en esta realidad, yo he planteado la propuesta que voy a hacer el día de hoy relacionada con el turismo como un instrumento para combatir la pobreza en nuestro país. Y bueno, resulta que si vemos, por ejemplo, en dónde están los estados de mayor marginación, pues resulta, por ejemplo, que tenemos a Guerrero, a Chiapas, a Oaxaca, a Veracruz, a Puebla, a Hidalgo y a San Luis Potosí. Un interesante descubrimiento. Por lo pronto, son los litorales de playa que tienen algunos de estos estados, y otro elemento muy importante tiene que ver, por ejemplo, con todos los enormes atractivos que estos estados presentan. Los municipios turísticos, por otro lado, son los que presentan el mayor grado de desarrollo humano en el ranking nacional, y esto lo que nos dice rápidamente, aquí estamos en uno de ellos, en Benito Juárez, que tiene el lugar 25 de los 32,000 y pico de municipios que hay en México. ¿Por qué? Porque el turismo ha logrado elevar ese nivel de vida en este estado y en este municipio, pero también en Isla Mujeres, y también en Puerto Vallarta, y también en Manzanillo, y también en Los Cabos, y también en Cuernavaca. Los lugares son muy avanzados, y eso lo que nos indica es que aquí tenemos un instrumento eficaz. En 2004 se firmó un convenio entre la CEDESO, la Comisión del Desarrollo de Pueblos Indígenas, de diferentes instancias gubernamentales, para firmar un convenio de colaboración para el desarrollo ecoturístico, para el desarrollo rural y para otras cuestiones. Lo firmaron todas estas dependencias, y bueno, pues yo quise
en su momento ir a ver qué había pasado con ello, y en el sexenio anterior fui a ver a Xavier Abreu a la Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, y le dije: Xavier, ustedes tienen aquí una gran cantidad de proyectos, vamos a ver qué ha pasado con ellos, porque se calcula que en los últimos 10 años se han invertido, la Sectur dice que son 3,000 millones de pesos en este sector, Paco Madrid y yo estimamos que deben dar por 20,000 millones de pesos que se han invertido en proyectos rurales. Bueno, pues Xavier, la verdad, muy bien, muy abierto, dijo: el principal interesado en ver qué ha pasado con eso soy yo, como presidente o director de la Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, y reunimos un equipo de muchachos de las universidades mexicanas y fuimos a estudiar 180 proyectos en el país, en 15 estados de la República. ¿Qué sucede y qué sucedió con esos proyectos que fuimos a investigar? Resulta que el 90% de ellos tenían apoyos de gobierno. Los ingresos se hicieron, esos proyectos se hacían en general en comunidades que tenían $5 diarios o menos de ingresos por persona, de 20 socios más o menos por proyecto y 5 millones por cada uno. Pues resulta que el 53% de esos proyectos tenían de 1 a 5 habitaciones, el 28% de 6 a 10. La ocupación, el 41% de estos proyectos maravillosos, estoy hablando de ríos, estoy hablando de selvas, estoy hablando de fauna muy sofisticada, resulta que tenían el 9% de ocupación. El 24% tenían del 10 al 19% de ocupación. La ocupación promedio de estos 180 proyectos que fuimos a analizar es del 18% hoy en día. 20,000 millones de pesos, no en esos 18, obviamente en muchos más. Las tarifas, el 64% de estos proyectos tenían tarifas de entre 300 y 499 pesos, el 13% entre 500 y 699, y vuelvo a insistir, la tarifa promedio era de 440 pesos. Y estamos hablando de los lugares más hermosos de nuestro país, con la gente más hermosa de nuestro país, con las costumbres más hermosas de nuestro país, y no somos capaces de aprovechar eso. El mercado, solamente el 15% de estos proyectos tenían un mercado definido, o sea, ni siquiera sabían a quién le estaban vendiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no me voy a referir simplemente a la observación de quien haga bien o haga mal las cosas. Lo que sí quiero es hacer 2 propuestas concretas en relación a estos temas. Por un lado, lo que tiene que ver con esta infraestructura social que ya existe en el país, para invitarlos a todos ustedes de manera muy concreta, como lo hizo Miguel el día de ayer, para que antes de un mes le pidamos una cita a la secretaria de Turismo y hagamos lo que los españoles llaman poner en valor esa infraestructura, y que esos 180 proyectos muy pronto, como lo pueden hacer hoteleros como Alejandro, como Carlos, Constance, como Miguel, como mucha gente que conocemos, los pongamos en valor y que los integremos a la oferta diversificada de producto que necesitamos en relación a lo que Silvia Hernández proponía el día de ayer. Eso es lo que nos puede dar de inmediato un avance muy importante. Y la segunda propuesta, señor gobernador, yo creo que esto usted lo recibirá muy bien, es que en aquellos lugares en donde ya tenemos proyectos desarrollados, destinos desarrollados como Cancún, procedamos a hacer algo que he platicado con Carlos Constance varias veces y que nos tiene a muchos muy preocupados. Un diagnóstico profundo de cuál es la situación social, especialmente de los jóvenes que viven en destinos turísticos ya más desarrollados. Yo creo que en ese aspecto eso puede dar lugar, un diagnóstico de fondo que nos lleve a conocer ese estado de ánimo de quienes son jóvenes y viven en estos destinos, y podamos entonces enfocar un proceso de integración al beneficio del turismo de manera mucho más acelerada. Muchas gracias por su atención. Bueno, a fin de agilizar esto, porque el tiempo apremia, escuchemos ahora a Miguel Torruco Márquez, el secretario de Turismo del Gobierno del Distrito Federal. ¿Sí escucha? A ver, creo que tenemos problemas. Ahí está. Muchas gracias. Es un honor estar participando en este 11º
evento, gran foro de turismo. Felicito a mi buen amigo Fernando Martí y que siga adelante y que cada vez se resuelvan y se propongan más asuntos vinculados al turismo para bien de la actividad. Saludo con respeto al señor gobernador, al exsecretario, mi buen amigo, también a ustedes, buenos colegas del sector turístico. Lo primero que quiero comentarles es cuál es la filosofía del gobierno capitalino. Ya lo oyeron en la mañana, cuál es la estrategia. Pero consideramos que, a manera de preámbulo, actualmente vivimos en un momento sumamente importante, en que el turismo está íntimamente vinculado a los cambios políticos, económicos y sociales que se dan en el ámbito internacional, en la que debemos de partir de la premisa de que todos los países advierten que el mundo es totalmente interdependiente, que las fronteras que conocemos tendrán en un futuro un contenido más cultural y de idiosincrasia que geográfico y económico. En Europa y América, ustedes lo saben perfectamente, han existido movimientos que han tendido hacia las fuerzas, a la liberación de las fuerzas económicas y sociales. Esos movimientos de cambio que se han suscitado son demasiado recientes para poderlos identificar con nombres específicos. La realidad es que se superaron los macrosistemas ideológicos de los 3 siglos anteriores. Pero tal parece que no estamos solamente ante el cambio cronológico que implicó el fin del siglo y el inicio de un nuevo milenio, sino en una transformación más profunda. Por lo pronto, podemos aseverar que en las próximas 3 décadas la humanidad dispondrá de más tiempo libre, de más ingreso, de mejores medios de comunicación y de transporte. Y fíjense bien, serán las naciones que mejor conserven su medio ambiente y preserven su identidad histórica y cultural, los países que habrán de participar de manera plena en la extraordinaria derrama económica del turismo en el futuro. Bajo esa perspectiva, el gobierno del Distrito Federal, comandado por el doctor Miguel Ángel Mancera, concibe al turismo como un eficiente instrumento de bienestar social, capta divisas, genera empleos y sobre todo estimula el desarrollo regional, ya sea estatal, municipal o delegacional, pero es una actividad noble que fortalece a la economía y une a las sociedades y sobre todo que multiplica el ingreso. En la Ciudad de México son 12,5 millones que llegaremos a partir de este año. Hoy, al cierre del año 2012, nos visitaron 12,300,000. El 19% extranjero, con un promedio pernocta de 64.4%, una derrama de $750 por persona, y hubo derrama de beneficio de la actividad que superó los 4,000 millones de dólares, y hubo beneficios indirectos a la población del orden de los 55,000 millones de pesos. Actualmente hay 300,000 prestadores en forma directa y 700,000 en forma indirecta, y se sigue trabajando en rescatar los espacios públicos para que de esa forma la ciudad reconquiste el cariño que se le tuvo, lo que fue ayer la Gran Tenochtitlán, hoy la gran puerta de entrada de la República Mexicana. El compromiso de Miguel Mancera es que la Ciudad de México sea una digna puerta de entrada del turismo de internación, pero también siga invitando a los segmentos internos, al turismo interno, para que disfrute la gran ciudad. Por ello, el día de mañana daremos a conocer muy buenas noticias por la mañana, que habremos de comentarles sobre los paquetes de fin de semana, porque tenemos un problema en la ciudad. De lunes a jueves hay un 71% de ocupación. Hay 49,400 cuartos que dependen de 605 establecimientos. Y ese 71% cae los viernes, sábado y domingo. Por ello, en primera instancia y para tener resultados en el corto plazo, nos hemos abocado a convocar
a líneas aéreas, transportistas, hoteleros, agentes de viajes, todos los actores que forman parte de la actividad para que hagamos esos paquetes y se pueda incrementar en el corto plazo la ocupación de fin de semana. Y seguimos trabajando también para reconquistar Operación Tocapuertas con Estados Unidos y Canadá, que es fundamental, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Francia, Argentina, Brasil y Colombia, que serán las prioridades. Y también vamos a intentar que haya el vuelo directo que se comentó en la mañana, de lugares muy lejanos, pero de esa forma empezar a abrir los mercados hacia otros destinos que serán dignos promotores. Ayer fue un sueño cuando estudié turismo. Es una distinción que no es solamente para mi persona el haberme designado como secretario, porque he sido el primer secretario de turismo en la historia de la Secretaría de Turismo del gobierno capitalino de ser egresado de turismo. Es una distinción a los más de 500,000 egresados de turismo que pasamos por las aulas. Y vamos a demostrar por qué lo estudiamos y por qué lo vamos a ejecutar ya desde el gobierno. En 42 años que tengo en la actividad, ustedes lo saben, he sido crítico, pero propositivo. Y de esa forma, todo lo que he comentado o criticado, con propuestas siempre de solución, se encuentra en mis libros publicados. No me puedo desdecir. ¿Por qué? Porque ya está publicado. Me comprometo en este foro ante todos ustedes que cuando concluya la actual administración en el 2018, habré sido el mejor secretario de turismo del gobierno capitalino, porque por ello me preparé 42 años. Les agradezco a todos ustedes la confianza, a los hoteleros, que también los representé en su momento como presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles, a todos los empresarios a través de la Confederación, a los académicos a través de la Confederación de Escuelas de Hotelería y Turismo. Fueron 42 años, por fin es el momento de actuar y lo estamos haciendo, pero gracias a la visión y al tacto político del jefe de gobierno, que comprende desde el inicio lo que es la prioridad, no en el discurso. Desde su toma de posesión dijo: declararé la prioridad y actuaré en consecuencia. Y no pasaron 35 días cuando se publica en la Gaceta Oficial la prioridad del turismo y empieza a llevar a cabo las acciones el jefe de gobierno para actuar en consecuencia y dar esos resultados. Y en esta ocasión, qué grato estar de la mano con la Federación. Hay buenas relaciones con la Federación. No concibo un trabajo de cualquier estado de la República o del Distrito Federal sin ir de la mano de la Federación. Juntos lograremos fortalecer al turismo y para ello estamos trabajando. Coinciden los programas de trabajo, coinciden las estrategias y qué mejor ahora con nuestra buena amiga Claudia Ruiz Massieu, a quien conocí desde pequeña, porque su padre fue un gran amigo y un jefe que tuve cuando estuvimos aquí en Cancún en 1982 organizando el programa de planeación democrática de la campaña de Miguel de la Madrid. Son muchos años, pero estamos trabajando y lo demostraré ante ustedes y por el honor de mi madre y de mi padre y de mis hijos y de mi familia y de mi esposa. Les voy a demostrar cómo seré el mejor secretario. Estoy preparado y por ello me he comprometido. Ahora concluyo con un breve pensamiento de Tagore. Dormí y soñé que la vida era alegría. Desperté y supe que la vida era servicio. Serví a los demás y en ese servicio encontré la alegría de la vida. Y en el turismo encontré la gran satisfacción. Y vamos a estar trabajando y les agradezco siempre su apoyo. Muchas gracias. Gracias a don Miguel Torruco. Escuchemos a Alejandro Sosaya Gorostiza. Alejandro. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Después de lo que acabamos de oír, a lo mejor lo mío les va a sonar tremendamente aburrido, pero muy pragmático.
Pero para mí es un honor compartir el panel con ustedes, de verdad. Desde luego con un tema diferente, pero sumamente prioritario para el turismo y práctico. El tema que yo he preparado tiene como objetivo el duplicar el número de turistas norteamericanos a México. ¿Y por qué esta meta? Porque esta meta representaría un crecimiento del 40% en la derrama por turismo en nuestro país, y desde luego esto se traduce en bienestar, generación de empleos, etcétera. Entonces, tenía, no sé, ok, bueno, me los cambié de ahí, ok. Bueno, para duplicar el turismo procedente de los Estados Unidos a México, que como decía, es por mucho el turismo más importante que tiene el país, el mayor generador de divisas y mayor generador de empleo, y por favor que quede muy claro que las estrategias que estamos aquí planteando, y específicamente el tema que voy a comentar, no es excluyente en absoluto de lo que acaba de mencionar el secretario Torruco, ni Oscar, ni seguramente lo que va a comentar el gobernador. Son diferentes temas. En lo particular, muy importante para la generación de empleos, ha sido el motor de la economía, particularmente, por ejemplo, de Quintana Roo, pero el motor de la economía en materia de turismo en muchos otros países. Entonces, se divide básicamente en tres partes: la dependencia del turismo de Norteamérica, el potencial que tiene este turismo de manera natural hacia nuestro país, y las estrategias prioritarias para que finalmente estas acciones se den. Entonces, la dependencia del turismo norteamericano que tenemos, algunas veces criticado, la verdad es que somos afortunados de tener el mercado más importante del mundo junto a nosotros. Aquí podemos ver en la gráfica que en el 2011 México recibió 23.4 millones de turistas, poniendo a México en el lugar número 10 en materia de recepción, sin embargo con un crecimiento de solo el 0.5%. Aquí vemos un crecimiento muy por debajo de la media de turismo. El turismo mundial creció el 5% y nosotros crecimos solamente el 10% por medio de la media. Vemos otros países con un crecimiento mucho mayor, como Turquía, como Reino Unido, desde luego España, que es una potencia. Pero de todas maneras México, en materia de captación de turistas, si consideramos estos 23.4 millones como turistas, está en el lugar número 10. Sin embargo, en materia de ingresos por turismo, está en el lugar número 23. Y desde luego en eso tenemos que pelear para subir el gasto promedio por turista, al incrementar el número de turistas que nos generan la base de esos turistas que generan los $750 por estancia, que son muy buenos a nivel mundial y que hace un momento se comentaron. Respecto a las llegadas de visitantes solamente por vía aérea al país, que son 10.1 millones, aquí vemos que México y Canadá representan el 71% de las llegadas, Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos solo representa el 56% de las llegadas por aire a México. Este 76% que tenemos de Estados Unidos y de Canadá representa el 75% de la derrama total de turismo para México. Aquí vemos Canadá con un 15% y Estados Unidos con un 56%. Estos 56% que vemos de Estados Unidos son 7 millones de turistas crecidos de Norteamérica, que solo el 14% de los norteamericanos que viajan al extranjero por materia de turismo. México tiene solamente una penetración del 14%, siendo el mercado más cercano internacional a los Estados Unidos. Aquí vemos del total, no nada más las llegadas aéreas, esto incluye también el turismo carretero. El número sube a 23.4 millones y aquí, al contar el turismo carretero que viene procedente de Estados Unidos, el porcentaje de dependencia del mercado norteamericano es aún mayor, 80% viene de los Estados Unidos, 7% de Canadá y el resto de otros países. Podríamos pensar que esa dependencia no es buena, pero aquí vemos claramente que los mercados emisores de turismo a nivel mundial más importantes, que son Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Italia y Canadá, el 70% de su turismo termina en la misma región, termina entre 1 y 5 horas de vuelo del mercado donde se origina. Tendríamos que tener una penetración mucho mayor del mercado norteamericano para captarla en nuestro país. El potencial de crecimiento que tiene el mercado de Estados Unidos en cuanto al gasto es tremendo. Vemos que Estados Unidos es el país número 2 en cuanto al gasto mundial de turismo, que representa 79 billones de dólares después de Alemania. Sin embargo, en el gasto per cápita es de solo $251. Esto representa una oportunidad tremenda en los cambios y costumbres del mercado norteamericano,
que ha viajado durante muchísimos años de manera doméstica y que empieza a viajar de una manera cotidiana al extranjero. Hace pocos años solo el 14% de la población norteamericana tenía pasaporte, en este momento están cerca del 28%. Y solo para que tengan una idea, el 40% de los norteamericanos que llegan por charter a México es la primera vez que salen de los Estados Unidos y regresan encantados. Por lo tanto, el tamaño del mercado, el universo que tenemos a un lado es extraordinario y el potencial es tremendo. Volviendo al gasto promedio del turismo, vemos que el promedio total de estos 23.4 millones es de $428. Esto es lo que nos pone en el lugar número 23 de la tabla del ranking de captación de ingresos en lugar del número 10 que tenemos en captación de turistas. Y no es porque el turista gaste poco, sino es porque de estos 23.4 millones, 13.2 genera el 94% de este gasto. O sea, hay 10 millones de turistas aquí, contabilizados en esta estadística oficial, que solamente generan el 6% de la derrama. El 94% de la derrama la generan solamente 13.2 millones de turistas. Y de estos 13.2, 7 son norteamericanos. Y estos 7 deberían ser 15 o 20. Y nos los están robando los cruceros, y nos los están robando los destinos en el Caribe, y nos los están robando el mercado doméstico en los Estados Unidos, y nos lo está robando la ignorancia del mercado norteamericano de no saber y entender el valor por el dinero y la maravilla de experiencia que les espera cuando vengan a México. Pero lo está entendiendo y este mercado está creciendo. Estos $714 que aquí se menciona como gasto promedio a nivel mundial es perfectamente competitivo. Somos comparativos con España, por ejemplo. En el ranking mundial que les presenté hace un momento, España está en el país número 5 en cuanto a captación de número de turistas, pero es el número 2 en captación de ingresos. Francia es el número 1 en captación de número de turistas, pero es el número 5 en captación de ingresos. Y la razón es porque el motor del turismo de sol y playa que tiene España y que no tiene Francia, duplica el número de derrama de ingresos por turista. Entonces, la meta, como decía, es duplicar el número de turistas norteamericanos. Es una meta absolutamente realista, pragmática y que podemos alcanzar en los siguientes 6 años, que sería incrementar el 40% de la derrama que recibe México por turismos al año. Entonces, para esto hay unas estrategias prioritarias y muy claras, y estoy hablando específicamente de duplicar el número de turistas que llegan a México por aire. Esas estrategias dependen, primero, número 1, desde luego, resolver la problemática de la inseguridad, en lo cual hay que dividir claramente un tema de realidad de un tema de percepción. El tema de realidad, yo creo que podemos avanzar mucho, aunque tal vez no tan rápido como podríamos avanzar en materia de percepción, particularmente si hacemos esfuerzos claros y muy enfocados en materia de marketing y promoción. En materia de promoción, perdón. En cuanto a resolver la problemática de percepción de la inseguridad, tenemos desde luego la emisión de las notas positivas para lograr una mucho mayor credibilidad, hacer campañas de promoción evitando la asociación del Paraguas México. Yo sé que este tema, que lo hemos repetido varias veces, es muy controversial, pero hoy más que nunca los destinos necesitan mostrar su independencia del Paraguas México, mostrar cada uno su identidad, el uniqueness que tiene cada una de las marcas y promocionarlo en los mercados naturales, desasociándose del Paraguas México, que es demasiado ambiguo, demasiado rico, demasiado complejo, poco tangible, difícil de comprar, difícil de consumir, pero además que en este momento, desafortunadamente y particularmente en los mercados que alimentan al Pacífico mexicano, la percepción de la marca México ha estado muy golpeada. La caída más importante del turismo para México ha sido del mercado norteamericano a los destinos del Pacífico mexicano, como Acapulco, como Mazatlán, como Puerto Vallarta, como Huatulco, como Riviera Nayarit, etcétera, particularmente porque los mercados emisores de turistas a esos destinos son los mercados en Estados Unidos donde hay más latinos. Y el que haya latinos en esos estados se magnifica en todos los medios de comunicación cualquier cosa, incidente de crimen que ocurra en estos lugares. Entonces, la percepción de México es mucho peor en lugares como Texas o como California que lo que podría ser en North Dakota, Nueva York o Connecticut, que alimenta mucho más a otros destinos en el Caribe, particularmente a Cancún y Quintana Roo, que ha sufrido muchísimo menos este fenómeno que hemos tenido en el Pacífico mexicano y que urge resolver. Desde luego, utilizar también las redes sociales para difundir la información positiva, ir directamente al consumidor y con un medio el que hoy tiene la mayor credibilidad,
y desde luego el cabildeo, influir en las autoridades del gobierno norteamericano para que se limiten o por lo menos acoten todo lo que son las alertas al viajero. El otro tema importantísimo que ya se ha tocado en este foro es mejorar la credibilidad, la conectividad y el acceso a los destinos turísticos a través de los asientos de avión, y solamente para que vean el ejemplo, lo dramático que es este tema. Si utilizamos el 100% de los asientos de avión anualmente que tuvimos en el 2011 para estos destinos, llenarían este porcentaje de las habitaciones. En Los Cabos representa el 63% de la ocupación, en Cancún y Isla Mujeres representa el 58%, pero tenemos destinos como Cozumel, que es el 37%, Huatulco, en donde tenemos el 10%, o sea, el 100% de los asientos anualmente representa el 10% de los cuartos ocupados, y Acapulco, que desde luego tiene mucho turismo carretero, pero que la conectividad aérea representa solo el 3.4% de la oferta hotelera. Por eso es que urge hacer pares de ciudades destino mexicano con ciudad emisora norteamericano, incrementar la conectividad con una participación del gobierno federal, de los gobiernos estatales, del Consejo de Promoción Turística y desde luego de los empresarios. Y por último, respecto del desarrollo de las campañas de marketing, hacerlas mucho más efectivas, es importante que el CPTM, y por cierto qué bueno que se ve una continuidad con la permanencia de Rodolfo López Negrete al frente del Consejo de Promoción Turística de México, pero creemos que sobre todo en materia de estrategia va a haber un seguimiento importante, pero debería de aplicarse las campañas a los mercados que tienen mayor potencial, independientemente que el 91% del DNI se genere en 5 estados, de los cuales el gran generador, desde luego lo sabemos, es el estado de Quintana Roo. Enfocarse a estos estados, independientemente de cómo es que se venga generando, minimizar las campañas bajo el paraguas México, como yo decía hace un momento, tratar de hacer las campañas como marca destino y promoverlas en los destinos, los mercados naturales de origen, y evitar que el enfoque al mercado turismo doméstico se utilice por razones políticas. Es importantísimo el mercado turístico nacional, es muy importante que el mexicano viaje dentro de México, nosotros dependemos de él, todo el país depende de él, es muy importante, pero lo que no vale es que la aplicación de los recursos para la promoción en el mercado doméstico sea mucho más orientado por fines políticos que por fines comerciales, como lo vimos en el sexenio anterior, particularmente en las elecciones de medio término, con toda la campaña también de lo del influencer, etcétera. Son manejos de los cuales quisiéramos alejarnos, de tal manera que todos los enfoques de los recursos y la aplicación de los recursos sean por fines estrictamente comerciales que generen riqueza. Eso es mi tema. Muchas gracias. Gracias. The wind is blowing, the bells are ringing, children playing in the park while birds are singing. I am walking, and I am laughing, life is perfect, I'm not trying, it's just happening, and it's a beautiful day. Deja calentito el tema aquí, Alejandro. Vamos con Paco Madrid, que también tiene algo que decirnos, Paco. Gracias, Alejandro, muy buenas tardes. Bueno, igual que los que me antecedieron en el uso de la palabra, le reconozco primero a Fernando la organización de este foro y le agradezco que me invite. Saludo con mucho gusto, con respeto al señor gobernador del estado y a los compañeros del panel. Y debo decir que la propuesta que yo voy a hacer acá, pues no es una idea original mía, el autor intelectual es Óscar Espinosa, así que si tienen ustedes algún reclamo, pues le reclaman a Óscar Espinosa. Estaría esperando también que me hagan favor de poner la presentación para compartirla con ustedes. La propuesta es la creación de un observatorio turístico ciudadano, y esto parte, digamos, comparto con ustedes un dicho de un amigo mío, español, Felipe González, no Felipe González el que ustedes piensan, sino otro Felipe González, que dice que los mexicanos
hacemos esta cosa de hacer trampa jugando solitario. Y de eso querría en materia turística acercarme en este momento a través de la propuesta de una creación de un observatorio turístico ciudadano. Perdón, voy a hacer un recorrido de política y de políticos turísticos. Voy a dar lectura a algunos textos que se han presentado en este país en relación al turismo. El año 2006 nos dijeron, si trabajamos juntos y hacemos las cosas bien dentro de 6 años, México puede convertirse en uno de los 5 destinos turísticos del mundo en términos del mayor número de visitantes. Un poco más adelante, esa misma persona nos dijo en 2007, por eso estoy decidido a hacer en esta administración y en este gobierno el sexenio del turismo. En mi campaña me comprometí a presidir esta comisión, hoy el Consejo, no delegarlo a ningún funcionario, así que van a tener con ustedes muy seguido, cada 3 meses. El Consejo sesionó 2 veces en el sexenio. El 8 de septiembre de 2009 se anuncia la intención del Gobierno Federal de suprimir la Secretaría de Turismo, siendo el sexenio del turismo, para integrar dentro de la Secretaría de Economía por 2 razones: ahorrar recursos presupuestales, 175 millones de pesos, y porque así se hace en otras partes del mundo. Un poco después, en el año 2011, la misma persona nos dijo, para México turismo es una prioridad, subrayo lo de prioridad nacional, y una prioridad de política pública. Es una actividad fundamental para impulsar el crecimiento y elevar el nivel de vida de las familias mexicanas. El objetivo ha sido mencionado, es claro y quiero reiterarlo. Vamos a hacer de México uno de los 5 principales destinos turísticos en todo el mundo, tanto en llegada de turistas, en entrada de divisas en los próximos años. Un par de boletines de prensa, bueno, ustedes se acuerdan de esto. El 28 de febrero del año 2011 se suscribió el Acuerdo Nacional por el Turismo. Los señores gobernadores, el presidente de la República, representantes del sector privado, del sector social, etcétera, firmaron ese acuerdo y tenía como uno de sus propósitos precisamente hacer que México fuera el 5º país más visitado hacia el año 2018. 2 boletines de prensa de la Sectur posteriores a esta fecha decían: la industria turística de México logró su plena recuperación a lo largo de 2010, por lo que se proyecta que en 2011 el sector crezca 15% y establezca una marca histórica de 26 millones de visitantes. Más adelante se dice: avanza Acuerdo Nacional por el Turismo para colocar a México como la 5ª potencia a nivel mundial. Un mes después, por cierto, de la firma del acuerdo. Y esta es la realidad. Si hubiéramos crecido a ese 15% del lado derecho, México tendría para este año 33 millones de turistas internacionales. Nuestras expectativas en el modelo econométrico que tenemos es que vamos a crecer 2% en turistas internacionales y vamos a estar abajo de 24 millones. Crecimos en el periodo de 2012-2006 en materia de llegadas de turistas, tasa media 1%. El mundo crece bastante más rápido que nosotros. La pregunta es, bueno, ¿y quién paga los platos rotos? ¿No? ¿Dónde está mi queso, pues? Ahora, debemos decir también con honestidad que estos mensajes no son únicamente producto de esta última administración. Revisé algunos mensajes de gobiernos anteriores y ciertamente ni el gobierno de Salinas ni el gobierno del presidente Zedillo hablaron del turismo como prioridad, pero decían el presidente Zedillo que se trata de una industria que en los próximos años, muy pronto, decía esto en 1995, superará los ingresos que México recibe por concepto de sus exportaciones petroleras. Cierto que cuando Óscar fue secretario, en 1998, efectivamente el turismo superó coyunturalmente por los bajos precios del petróleo el ingreso de divisas. Seguramente también porque estaba Óscar, seguramente. Hoy ciertamente el turismo es menos de la tercera parte, los ingresos por turismo son menos de la tercera parte de los ingresos petroleros, o sea, no cumplimos tampoco este precepto. En la administración del presidente Salinas decía que podrán considerarse polos turísticos y acercamiento a las metas muy ambiciosas que nos hemos fijado en este sector, que tiene un papel fundamental en la generación de empleos, en el desarrollo regional y en el ingreso de divisas. ¿Hay censura aquí en este foro?
En el gobierno del presidente de la Madrid, sigo leyendo afortunadamente en estas pantallas, ahí sí hablábamos del turismo como prioridad. El turismo es un rubro prioritario por su efecto en el desarrollo regional, el empleo y por su importante contribución en la generación de divisas. Yo me acuerdo que la primera vez que escuché que el turismo era una prioridad fue el 1 de septiembre del año 1981, y así lo declaraba hace más de 30 años el presidente López Portillo, diciendo que el turismo era una actividad económica prioritaria. Si fuera una prioridad, me parece a mí, pues ¿alguien me podría explicar dónde quedó el Acuerdo Nacional por el Turismo, que hace 2 años firmamos? La semana pasada se presentó la Política Nacional Turística, o al menos las directrices de la Política Nacional Turística, que son bienvenidas. Creo que hay grandes aciertos en lo que se ha presentado, especialmente reconocer que la seguridad es una precondición para el desarrollo turístico. Me parece formidable que el gobierno lo diga así, con esa claridad, y a partir de eso entonces sí podemos platicar. Pero, ¿qué hacemos nosotros los ciudadanos? ¿Dónde están los 10 millones de turistas que nos dijeron que iba a haber incrementales este año? Hay muchos otros hilos que podríamos jalar para exponer este fundamento, este planteamiento del Observatorio Turístico Ciudadano. Decir, por ejemplo, en México se recaudan por impuesto al hospedaje, de acuerdo con nuestra estimación, unos 1.600 millones de pesos. ¿Tenemos certeza en materia de transparencia del uso de esos recursos? Hoy en la mañana le hacían una pregunta al director del Consejo de Promoción Turística sobre la remoción de un funcionario y la designación de otro u otra funcionaria. Bueno, yo no escuché la respuesta, oí la pregunta pero no la respuesta, por lo menos no la respuesta a la pregunta. Pero en el Consejo de Promoción Turística hay un estatuto de gobierno que dice que es servicio civil de carrera. ¿Quién nos explica cuáles son las razones atrás de esto? ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde está la rendición de cuentas de estos recursos? ¿Qué pasa con el espacio de corrupción que lamentablemente, perdón que lo diga yo, prevalece en el ámbito municipal, con el cambio del uso del suelo, con el cambio de densidades, con lo que ha pasado, perdón, aquí en Cancún? Hoy estamos en el mundo en un escenario de una nueva gobernanza, de una manera diferente de conducir a la sociedad. La gobernanza es parte de esa nueva normalidad. La gobernanza quiere decir, el gobierno es tan importante que los ciudadanos no podemos dejarlo solo en manos del gobierno. La gobernanza supone que esos 3 actores que están ahí, el gobierno, los empresarios y la sociedad civil, no pueden caminar cada uno por su lado, tienen que transitar en una vía en la que se avance, se conduzca la sociedad de una manera conjunta. No se puede hacer de otra manera, no hay futuro si no reconocemos que las cosas tienen que ser diferentes. La gobernanza está llamada a ser el nuevo paradigma del turismo. Así como hoy todos hablamos de competitividad y todos hablamos de sustentabilidad, todos tendremos que hablar en los próximos años en materia turística de gobernanza. Y es dentro de esa gobernanza que se inscribe, si pudiera lograr que esto avanzara, la propuesta para llevar a cabo un observatorio turístico ciudadano, partiendo de que el turismo verdaderamente hace la diferencia para México y que necesita un involucramiento de la sociedad civil en la toma de decisiones. Por eso es que proponemos crear este observatorio turístico. ¿Qué es el observatorio? Pues es una plataforma constituida por una base social. ¿Para qué? Para proponer alternativas de cambio. El tema no es, en realidad, quién tiene la culpa. ¿Qué pasó con esos 20,000 millones de pesos que probablemente solamente dieron resultados la 10ª parte, la 8ª parte o algo así? El tema es cómo hacemos para aprovechar de mejor manera este esfuerzo colectivo, esta asignación de recursos para el sector. Ciertamente el observatorio tendrá un énfasis, o tendría, hablo siempre en esta posibilidad, en este condicional, si lo hacemos, tendría un énfasis en la observación, en el monitoreo de actuaciones públicas, pero no se limitaría a ellas, como vamos a ver más adelante. ¿Quiénes lo integrarían? Bueno, partimos de una base de ciudadanos que tengan
calidad, que sean ciudadanos con una probidad demostrada y conocimiento y experiencia en el sector turismo, que trabajen con una doble visión para una cobertura local, que conozcan la realidad del país y las particularidades de su destino. ¿Cuáles son las áreas que se proponen para la actuación de este observatorio turístico? Pues la que aquí se menciona. Por supuesto, la evaluación de políticas públicas en materia turística, el monitoreo del desempeño cotidiano de las instituciones, el monitoreo de las obligaciones de las instituciones. Si ustedes revisan la Ley General de Turismo, hay cualquier cantidad de cosas que no se están haciendo en este momento y que alguien tendría que hacerlas. Pensamos lo que se establece ahí debería ser vigente, independientemente que haya o no haya reglamento. El monitoreo en materia de transparencia y rendición de cuentas de los diferentes estamentos de gobierno, el reconocimiento también y la difusión de mejores prácticas en la gestión turística, el reconocimiento al buen desempeño de los actores del sector turístico, la defensa de los consumidores de servicios turísticos, y aquí pensamos ir más allá de solamente las actuaciones públicas y entramos al terreno de lo privado. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes trataron de cambiar sus millas por un boleto de avión? Bueno, el observatorio tiene también un espacio de protección, de participación, de lo que pasa con la comunidad y por supuesto la evaluación de situaciones coyunturales. ¿Cuál es el marco jurídico de actuación? El marco jurídico de actuación es el que nos consagra la Constitución a todos los mexicanos. No tiene un fundamento jurídico estricto, específico, que diga se pueden organizar observatorios turísticos ciudadanos, no. Es la libertad de expresión, la libertad de asociación, simplemente, y usando los referentes que existen tanto en México como en el mundo en materia de convenciones, de leyes, de reglamentos y de otro tipo de ordenamientos. Sus recomendaciones, ciertamente entonces, no tienen implicaciones de cumplimiento vinculatorio, pero sí tienen esta fuerza de la sociedad civil atrás de ellas. ¿Cómo se darían a conocer estos trabajos del observatorio? Bueno, a través de prensa, radio, televisión, internet, redes sociales. Pensamos que el gran tema, digamos, lo que tendrá más visibilidad son las recomendaciones producto de los dictámenes y de los análisis que pueda hacer el observatorio. Es decir, ¿cómo se materializa el trabajo? El trabajo se materializa a través de la expedición de recomendaciones, del desarrollo de informes, de la elaboración de estudios y por otros medios. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? Bueno, pues ahí estaríamos justamente en este momento. Debería ser la propia sociedad civil la que canalizara recursos, probablemente, ¿por qué no?, también instancias gubernamentales, empresas públicas, empresas privadas. Bienvenidos los que quieran participar, si quieren ver esta iniciativa ser materializada. Por último, lo que yo plantearía, lo que nosotros proponemos es, pues ya dejó de ser el tiempo de hacer trampas jugando en solitario en materia turística. Muchas gracias. Gracias a Paco Madrid, que hace un análisis puntual de la situación. Y bueno, cerramos este panel con escuchando al gobernador del estado de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo. Gobernador. Gracias, Alejandro, gracias a nuestros destacados panelistas, a Óscar Espinosa, a Miguel Torruco, a Alejandro Sonsaya y a Paco Madrid, destacados expertos en materia turística, expertos empresarios como Alejandro, tanto en manejar una aerolínea como también para llevar turistas a México a diferentes destinos. Quiero, primero que nada, agradecerles a todos los asistentes al foro, desde luego a Fernando Martí, esta oportunidad de que el 11º Foro Nacional de Turismo se lleve a cabo en Cancún, pues es muestra una vez más de lo que representa el estado de Quintana Roo para el turismo de México. Prácticamente ya cerca del 50% de todo el turismo que pasa por nuestro país visita Quintana Roo, y eso pues es un logro importante para el estado. El 80% de la economía directa o indirectamente está relacionado con la actividad turística, una gran diversificación de diferentes actividades que se pueden realizar, no solamente sol y playa, y desde luego esto pues pone a nuestro estado entre turistas
por llegada en nuestros aeropuertos internacionales, más los turistas que llegan a los puertos en cruceros internacionales, con 16.5 millones de turistas con los cuales cerramos el año 2012. Estas cifras pues, nos ponen como el primer destino turístico de Latinoamérica y sin lugar a dudas con una expectativa de crecimiento importante para este año 2013. Se cerró muy bien el año 2012, quienes participan en la industria hotelera en Quintana Roo pudieron ver un avance similar a los números en proporción a los que tuvimos en el año 2008 y esto pues significa un augurio de que vamos a tener un buen año 2013 con una política y una estrategia turística bien alineada para poder perfeccionar a Quintana Roo. Quiero decirles que desde el seno de la CONAGO, donde tengo el honor y el privilegio de ser el coordinador de la Comisión de Turismo, en la cual participamos muchos gobernadores de diferentes entidades federativas, buscando precisamente eso, políticas públicas, alinear también con el gobierno federal diferentes aspectos que nos permitan mejorar la capacidad de captación de turistas hacia nuestros estados. Y estamos haciendo un trabajo muy efectivo. Primero que nada, le entregamos una agenda al equipo de transición del presidente Enrique Peña Nieto, donde participamos gobernadores de todas las filiaciones partidistas para entregar una agenda de 15 puntos, los cuales consideramos que eran los más importantes para que nos permita a México crecer en turismo. Y México tiene que crecer en turismo porque, según las últimas cifras, se supone que en el ranking nos vamos a ir 2 lugares abajo, pero esto es debido a muchos factores. Ha habido una crisis económica en nuestros mercados más importantes, como son Estados Unidos y Canadá en materia internacional, y también la percepción en materia de seguridad. Y ahí es donde tenemos que trabajar y alinear estos criterios. Pero para poder hacer más atractiva la llegada de turistas a México, necesitamos mejorar muchos servicios. Yo lo que quiero comentarles, apunté algunos que yo considero que de esta agenda de 15 puntos torales, donde entran pues inversión en infraestructura, ordenamiento de Fonatur para que baje el déficit que ahorita cuenta en el mantenimiento de los centros integralmente planeados y muchos otros temas que son temas específicos de cada área, pero para hacerle al turista más atractiva la llegada a México, hemos considerado estos puntos los cuales yo quiero hablar de ellos. Primero, la preinternación, un sistema de preinternación que permita agilizar en nuestros aeropuertos y también en nuestros puertos el tema de la llegada de turistas. Hoy en día el turismo es un mercado potencial de más de 1,000 millones de turistas que andan viajando alrededor del mundo, en alrededor de 160 países que son los que tienen la captación de turistas en el mundo. Obviamente ya Alex nos pasó aquí el ranking, pues desde luego Francia, que es el número 1, Estados Unidos, China, España, Italia, Alemania, países europeos que tienen una gran tradición turística y que tienen una conectividad importante y políticas que son las que estamos promoviendo nosotros, preinternación, cielos abiertos en destinos turísticos sin causar problemas de cabotaje para las aerolíneas nacionales, y allí es donde estamos pidiendo revisar con SCT diferentes libertades que les permitan a estas aerolíneas, que luego, aunque son aerolíneas, por ejemplo, portuguesas, a lo mejor tienen que hacer un lease de algún avión que tiene bandera finlandesa o austriaca y no se le permite volar a México por esas restricciones. Visado a países potencialmente turísticos para México, lo vimos al final del año 2012 con la eliminación de las visas a Perú y a Colombia. Hoy en día tenemos un potencial crecimiento con estos dos países para tener mejores conexiones aéreas a través de LAN o a través de Aeroméxico o a través de Avianca, por lo menos hacia la Ciudad de México y hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún de inmediato, y con un crecimiento en los turistas de estos países. Y los últimos dos, que con el anuncio del gabinete turístico del presidente Enrique Peña Nieto la semana pasada en Bahía de Banderas, en Nayarit, nos llenó de beneplácito a todos los gobernadores y desde luego
a los prestadores de servicios turísticos. El primero es mejorar el servicio de migración. Migración tanto en los aeropuertos internacionales como en los puertos, como la profesionalización del servicio de aduanas y desde luego que sea mucho más expedito, tanto para los visitantes nacionales que salen al extranjero y regresan a nuestro país, como para los visitantes extranjeros. Es de todos conocido que por lo menos en los aeropuertos que tienen la mayor captación de vuelos internacionales en nuestro país, en las horas pico, pues los turistas pueden pasarse a veces hasta con colas de 2 horas o 3 horas para poder desalojar 4 o 5 vuelos que nos lleguen a la misma hora en una terminal. Entonces eso es lo que tenemos que mejorar y lo que tenemos que trabajar en los procesos de aduanas y en los procesos de migración que hay en los destinos turísticos de México. Como se hace en Estados Unidos o en Canadá, que se hace una revisión desde que baja el equipaje de los turistas, que pasan por sistemas de rayos X, que pasan por sistemas con tecnologías muy avanzadas que le permitan identificar desde el primer momento a los aduanales quiénes son candidatos a una revisión y quién no, y que no se tengan que pasar por largas filas y largas colas para hacerle tedioso la llegada a un turista internacional. ¿Y por qué digo esto? Porque el turista internacional cada vez busca destinos por los cuales no tenga que hacer conexiones y por los cuales tenga su maleta o su equipaje lo más rápido desde el momento que baja un avión, porque lo que quiere ya es disfrutar, quiere vacacionar, quiere conocer y llegar a su hotel. Entonces eso es importante para México hoy en día en estos temas. Lo segundo, tuve la oportunidad de platicar con el presidente Enrique Peña Nieto estos últimos 2 días, platicamos de turismo ampliamente. Tiene un gran interés el presidente, y así lo percibimos los gobernadores, en ayudarnos a los gobernadores de los destinos turísticos a hacer un diagnóstico primero de qué es lo que se necesita en cada destino turístico, no importa que sea de sol y playa, puede ser también la Ciudad de México, puede ser Monterrey, puede ser Guadalajara, que son ciudades que tienen turismo de convenciones y de negocios muy importantes, como también pueden ser turismo colonial, como es San Miguel de Allende o en Guanajuato, u otras ciudades al interior de la República que tienen un despunte turístico importante. Y en ese sentido, también vemos con beneplácito en la CONAGO el anuncio que haya hecho el presidente de la consolidación de los destinos turísticos que ya existen actualmente. Es decir, en esta administración no van a crear un Escuinapa, no van a crear un nuevo Loreto, no van a crear destinos que compitan entre los destinos que ya están actualmente y que necesitan una consolidación. Entonces, pues eso también nos llena de mucha alegría a quienes estamos en el turismo, porque significa que con ese diagnóstico que hará la Secretaría de Turismo y que tendrá en el gabinete turístico la toma de decisiones para despuntar estos destinos turísticos, la oportunidad de consolidar el turismo en México. Decirles también que en el seno de la Comisión de Turismo de la CONAGO manejamos una excelente relación con la secretaria Claudia Ruiz Massieu, con nuestra nueva secretaria, y desde luego que también con beneplácito vimos la designación, no ratificación, la designación de Rodolfo López Negrete como director general del Consejo de Promoción Turística de México, porque anteriormente era una dirección general adjunta, el Consejo de Promoción Turística de México, como se hizo el replanteamiento en la administración pasada, y que tendrá un director general adjunto que estará trabajando junto con Rodolfo para diseñar estas estrategias. Hay que alinear las campañas, no hay que hacer campañas nada más por cubrir un espacio presupuestal, sino dirigirlas bien, trabajar mucho en el tema de la percepción, y esa es una labor de lobbying. Quiero decirles que soy vicecoordinador en la Comisión de Relaciones Exteriores de la CONAGO también, tengo esa responsabilidad, y ayer me dieron otra, soy vicecoordinador ya de la Comisión de Hacienda, porque estamos haciendo propuestas para la reforma hacendaria que se presentará muy probablemente a finales de este año, pero que junto con el gobernador Erubiel Ávila, quien es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores,
tenemos muy claros que tenemos que alinear las políticas de la Comisión de Relaciones Exteriores con la Comisión de Turismo en el tema de percepción. Y ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una alianza con la National Governors Association, y lo estamos haciendo con el Senado de los Estados Unidos, y lo estamos haciendo con la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Ya tenemos una alianza con ellos, y ya tuvimos el primer acercamiento con el embajador Medina Mora, y esto viene a colación por lo que mencionaba Alex Osaya en el tema de la percepción. Tenemos que crecer en el mercado norteamericano, eso sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque es el primer mercado que exporta turistas alrededor del mundo. O sea, los americanos son los que más viajan alrededor del mundo, y eso lo explica porque aún con sus problemas económicos, la fortaleza de su moneda es importante. Pero qué importante es esa cifra, que de todas sus salidas, solo el 14% viaja a México, y somos el vecino de los Estados Unidos. Y esto se debe en gran medida a conectividad y también a la percepción. Entonces, en la medida que podamos hacer esa gran alianza con los medios de comunicación y de comunicar bien la estrategia de cada destino, entonces en esa medida vamos a poder crecer bien. Para los que vienen de otros estados, también les quiero decir que cada estado tiene que hacer su labor y que cada estado tiene que buscar la diversificación del producto que se venda, porque ahí está la clave del éxito de un destino turístico. Si centramos nada más en un atractivo, va a ser un atractivo que después pues envejecerá en el atractivo que se promueve. Entonces, un destino también se tiene que renovar y tiene que innovar tanto en la estrategia de lo que ofrece como en la estrategia de lo que vende. Entonces, esto es un tema que lo venimos trabajando mucho, sobre todo en la CONAGO, en el tema de cruceros para el Pacífico, porque ahí tuvieron una caída importante en el número de arribos de cruceros, y esto se debe a que la industria de cruceros busca tres temas: la eficiencia en los costos de combustible, la reducción en el tema de las rutas, en el millaje que hay entre destino a destino, dependiendo de que sea un crucero de 3 noches, un crucero de 5 noches, y buscan la diversificación del producto. Y esto pues va aunado también para conseguir más vuelos, porque pues, si un destino no se renueva, tampoco va a ser atractivo para una aerolínea venderlo o para los agentes de viajes. Entonces, estamos ante una férrea competencia mundial. Antes nadie volteaba a ver a Centroamérica, hoy Costa Rica es una potencia turística, siendo un país de 4 millones de habitantes, es una potencia turística en ecoturismo y que tiene un alto poder adquisitivo en sus visitantes que llegan a Costa Rica, tanto en la costa del Atlántico como en la costa del Pacífico, y tenemos mucha competencia en el área del Caribe y desde luego también en destinos como Asia, África, Europa, que está muy bien consolidado turísticamente, y desde luego también Estados Unidos, Canadá, que son mercados que también tienen visitantes internacionales en el área. Así que México tiene que competir con eso en un área muy competida. Y ahí es donde estamos alineando y buscando que estos criterios favorezcan a nuestro país. Yo quiero decirles que como gobernador voy a seguir defendiendo a nuestro país, no solamente a Quintana Roo, lo seguiré haciendo. Tenemos planeada una gira próximamente, no solamente al estado de Texas. Texas nos interesa mucho por el mercado Spring Break y pudimos ver lo que el año pasado hicieron con las alertas de viajes que emitieron justo en el Spring Break y que después, bueno, pudimos platicar con el gobernador Perry y lo seguimos haciendo con su oficina. Ahora tiene un nuevo secretario de Estado que es el señor John Steen y estamos dialogando con el secretario de Estado del gobierno de Texas, pero haremos una gira también a los mercados del este. Iremos a Charlotte, que es un hub que tiene crecimiento importante, desde luego a Nueva York, y estaremos buscando también en los mercados de la costa oeste, como son Los Ángeles y San Francisco, que tenga penetración el mensaje de percepción positiva de México. Yo siempre lo digo, México es un país muy grande. México tiene 112 millones de habitantes, tenemos 31 estados y un distrito federal, tenemos más de 10,000 kilómetros de litorales, tenemos un vuelo de Tijuana a Cancún, es un vuelo de 4 horas y media por lo menos, tenemos una distancia importante
entre Quintana Roo y Baja California, que son los estados de los extremos. Entonces, tenemos que continuar hablando bien de México y es una suma de esfuerzos que tienen que hacer todos los actores, tanto políticos, empresariales y desde luego quienes participan en la industria turística para hacer más exitoso a nuestro país. Decirles que como gobernador me siento muy orgulloso de mi estado, me siento muy orgulloso de nuestros empresarios, me siento muy orgulloso de los esfuerzos que han hecho en Quintana Roo. Ahorita me lo decía Miguel, el DF tiene desde luego un mercado importantísimo, el Distrito Federal en turismo de convenciones y también es un centro distribuidor de turistas que viajan a diferentes partes del país, a Puerto Vallarta, a Acapulco, a Mazatlán, Cancún, y el DF se ha consolidado en el turismo de convenciones con un nicho importante, el turismo de negocios y también turismo cultural dentro de la ciudad. La Ciudad de México es una gran ciudad que tiene mucho que ofrecer a sus visitantes, pero también México tiene mucho que ofrecer a sus visitantes y hay muchos rincones de México inimaginables, preciosos, que no conocemos ni siquiera los mexicanos. Entonces, vamos alineando esas políticas. La conectividad es otro tema importante que también estamos trabajando. Hay aerolíneas que ya están buscando tener hubs en diferentes aeropuertos, no los tradicionales como pudieran ser Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México, para poder generar nuevas rutas aéreas hacia destinos y buscar eso que les decía, evitar las conexiones y que esto permita también el crecimiento del turismo nacional. En Quintana Roo el año pasado el turismo nacional creció el 26% y esto se debió precisamente a los vuelos directos que pudimos manejar desde ciudades que antes no se tenían, como Querétaro, Puebla, Aguascalientes, Tuxtla Gutiérrez, más vuelos de Monterrey, más vuelos de Guadalajara, Bajío, y que esto pues nos permite tener ese crecimiento en el turismo nacional. Y ahí está la clave, más inversión en infraestructura, apelar al tema de la percepción y de hablar de lo positivo, la capacitación de los trabajadores de la industria turística y desde luego alinear las políticas de promoción para que salgamos adelante. Y el anuncio del gabinete turístico, a veces hay que solucionar temas que pueden ser pequeñitos pero que pueden causar un gran daño a la industria turística y que pueden resolverse con una firma o con un decreto o con una instrucción de algún funcionario federal para que en ese momento se termine con el problema y que esto le genere beneficios al turismo. Con estas políticas que podemos ir alineando y con muchos otros temas que se pueden hacer desde la iniciativa privada, vamos a avanzar en el turismo en México. Yo confío que así será y veo una gran determinación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para el tema del desarrollo turístico de México. Muchas gracias y gracias a todos por su participación en este foro. Bueno, me están informando que por cuestiones de tiempo y que los panelistas tienen que salir corriendo al aeropuerto a tomar un vuelo, y yo también, dejaremos pendientes las preguntas y respuestas, pero bueno, recapitulando la gran radiografía que nos acaba de dibujar el gobernador Roberto Borges sobre las políticas públicas, el gabinete turístico, la renovación de los destinos, asuntos como el migratorio, los hubs, los aeropuertos, etcétera. Óscar Espinosa Villarreal, su diagnóstico puntual de lo que puede ser el turismo para combatir la pobreza en este país, impulsar por supuesto los grandes destinos, pero también aquellos pequeños que llenan de sabor, de colores, de olor a la experiencia mexicana, de lo que hablaba ayer Silvia Hernández. Paco Madrid, en un diagnóstico también crudo de lo que ha sido el manejo de la industria turística en las últimas décadas y los números reales de lo que ha estado ocurriendo en los últimos años, digno de análisis. Alex Osaya, con el reto de duplicar la presencia de turistas de los Estados Unidos, de Norteamérica a México, que es una meta bastante alcanzable según nos decía, y pues Miguel Torruco, la gran puerta de entrada a México del turista extranjero, la Ciudad de México, con toda la oferta turística que tiene. Yo les agradezco mucho a todos. Me dicen que el pliego de concesiones ya está listo para ser leído en la última sesión que sigue a esta. Otra vez gracias a Fernando Martí, gracias al gobernador, a todos los panelistas, Óscar, Miguel, Alex, Paco, y a todos ustedes, gracias y buenas tardes. Muchas gracias.